Vamos a empezar este vídeo que voy a llamar dudas 3 porque hemos hecho 2, pues este sería el tercero. Y en primer lugar, agradeceros que me hagáis esas dudas porque, por ejemplo, esa duda me ha hecho ver un error que había en este caso, ¿vale? Si os fijáis bien, aquí en vuestros apuntes, donde dice aquí ARN, lo he cambiado porque en realidad lo que ponía era ADN, está mal, ¿vale? Corregidlo. Quizá por eso os ha surgido la duda, porque realmente tenéis una buena cabeza y no os cuadraba lo que ponía. Pues vamos a ver, cuando hablamos, la duda sería, ¿qué diferencia hay entre qué significa ARN, ARN más o ARN menos? Cuando hablamos de un virus que tiene ARN+, hablamos de un virus que tiene su información genética en forma de ARN monocatenario. Y ese ARN, cuando entra dentro de las células hospedantes, cuando entra dentro de las células animales, lo que hace sería directamente a partir de ese ARN, sin ningún tipo de síntesis, funciona como ARN mensajero. No tiene que producir, es decir, esta flecha sería como que el ARN que está en su cápsula, cuando entra adentro, directamente funciona como ARN mensajero, no necesita ningún proceso de transformación. Mientras que cuando un virus de ARN monocatenario tiene un ARN que llamamos negativo, significa que cuando entra dentro de su célula hospedante tiene que copiarse la cadena molde de ARN mensajero, que sería, por ser molde, si una es negativa, la otra sería positiva, pues esa cadena positiva sería la que actuaría como ARN mensajero. Luego necesita una transcripción como una doble cadena de ARN que rápidamente se separa. Esa sería la diferencia entre los... ¿Cómo sería el coronavirus, me decís? Pues por la información que yo he encontrado, dice que la célula humana confunde el ARN vírico con su propio material genético. Luego no tiene ningún proceso de síntesis previo, por eso es tan rápido. El virus es ARN monocatenario de una cadena que llamaríamos ARN positivo. Luego entra y ya funciona directamente como ARN mensajero, puede producir las proteínas, puede formar sus cadenas complementarias y evidentemente formar nuevos viriones que salen para invadir otras células. No lo he encontrado especificado como tal, pero la idea esa de que le confunda la célula eucariota me hace pensar que así es. Una pregunta totalmente diferente con relación a los dominios y los reinos. Bueno, el dominio eucaria comprende a todos los eucariotas, es decir, a todos los reinos excepto las bacterias, y el reino monera se divide en dos dominios, que son las arqueobacterias y las eubacterias, que se diferencian en algunas cosas, pero que realmente veis en el árbol filogenético que se empezaron a separar muy pronto. No tienen peptidoglicanos en su pared, pueden tener algunas sustancias parecidas que se llaman pseudopeptidoglicanos, por lo tanto no las podríamos clasificar en gram positivas y gram negativas. Y lo más importante de su membrana, ¿qué significa que tengan los lípidos conectados o no conectados? Bueno, pues que forman un entramado, digamos, más denso o menos denso. Pero lo más importante va a ser esto, ¿vale? Las eubacterias tienen las membranas con sus lípidos con uniones tipo éster. Las células eucariotas, también lo hemos visto, tienen, recordáis, sus lípidos unidos también los ácidos grasos a la glicerina con uniones tipo éster. Mientras que el dominio arcaea tiene uniones entre la glicerina y los lípidos correspondientes con uniones tipo éter. ¿Qué otra cosa es importante? Pues que en la membrana las eubacterias y las eucariotas tienen una doble bicapa, mientras que las células de arqueobacterias, las arqueobacterias están formadas por una monocapa de lípidos, ¿vale? Luego eso con relación a las diferencias de la membrana. Sobre el operón, que parece que no acabamos de pillarlo, aunque esto sí lo vimos en clase presencial, ¿no? Sobre el operón Vamos a poner el ejemplo del operón de la lactosa. Si no lo entendéis, pues hacemos otro vídeo y explicamos otro operón distinto. En realidad se explican los operones con las bacterias porque se conocen mejor, pero la diferencia sería que
Si nosotros estuviésemos hablando de un operón, de una célula eucariota, aquí solamente habría una proteína, ¿de acuerdo? Aquí solamente habría, se dice un gen, una proteína. En el caso de las bacterias, pues un gen puede sintetizar tres proteínas, la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa. ¿Qué es un operón? Pues es una unidad de funcionamiento. Y tiene esa unidad de funcionamiento que puede estar, veis que dentro del genoma puede estar separada, es decir, digamos que funcionalmente funciona como una unidad, pero físicamente puede estar en otro sitio distinto. Entonces, en este caso, el regulador está en otro fragmento distinto y luego es verdad que el promotor y el operador sí que estarían en el mismo fragmento unido a los tres genes estructurales. ¿Qué objetivo tiene el operón de la lactosa? Pues sintetizar tres enzimas que degradan la lactosa. Luego necesitaremos estas tres enzimas, o la bacteria necesitará estas tres enzimas si tiene lactosa. Si no tiene lactosa no las necesita porque estas enzimas sirven para catabolizar la lactosa. Luego, la producción de estas enzimas, la formación de estos ARN mensajeros, se va a producir controlada por la lactosa. Es decir, si existe lactosa, la bacteria necesita estas tres enzimas. Por lo tanto, la lactosa se une a esta proteína represora y digamos que ya la inmoviliza. Eso hace que la ARN polimerasa pueda leer perfectamente esta parte del gen, estos genes estructurales, pueda formar el ARN mensajero que saldrá hasta el citoplasma y se traducirá en beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa. ¿Qué pasa si no tenemos lactosa, si no existe lactosa? Entonces, si no hay lactosa, lo que nos va a pasar es que este represor que se ha sintetizado está libre, digamos que puede unirse. ¿Dónde se une? Pues a ese operador que está al inicio de los genes estructurales. Por lo tanto, como se une, no puede pasar, digamos, la ARN polimerasa, no puede formar el ARN mensajero, por lo tanto, no se van a poder sintetizar esas tres enzimas que hemos visto, ¿vale? Y por último me preguntáis si la toxina de la difteria es una enterotoxina. Bueno, enterotoxinas se llaman aquellas que afectan al aparato digestivo, ¿vale? En realidad la toxina de la difteria es una exotoxina. Eso significa que la bacteria produce esa toxina y la libera hacia el exterior y entonces tiene productos de toxicidad para las células. Esas cosas lo que hace es que no se pueda sintetizar los ARN, no se pueden sintetizar ARNs. No afecta especialmente al tejido digestivo, afecta más bien a los tejidos de los epitelios respiratorios, a las fosas nasales, la faringe, puede afectar a la laringe, pero porque afecta a epitelios respiratorios más que a tejidos digestivos. Y un último lugar, otra vez sobre las arqueobacterias. Bueno, ¿por qué tienen varias ADN polimerasas y en realidad son más antiguas que las eubacterias? Bueno, las arqueobacterias son algo, digamos, especial, que como juegan en otra liga, hacen lo que les da la gana. Pero no es que tengan otras más de una ADN polimerasa sino que tienen mecanismos distintos de funcionamiento. Por ejemplo, las arqueobacterias tienen unas moléculas, las PRIMPOL, que lo que hacen es permitir que aunque su molécula de ADN esté rota, por ejemplo, si una molécula de ADN se rompe por una radiación ultravioleta, eso haría que la ADN polimerasa se parase y no siguiese, ¿no? Pues en el caso de las arqueobacterias tienen una molécula que permite que cuando una molécula de ADN se rompa por una mutación, se siga leyendo. Se supone que eso ha sido muy importante a la hora de la evolución de esas bacterias que viven en lugares pues bastante difíciles y que son posiblemente las primeras bacterias que se originaron, pero que en la actualidad pues se parecen muy poco, se parecen muy poco a las eubacterias. Bueno, espero que queden resueltas estas dudas. En caso contrario, pues ya sabéis, me las volvéis a repetir.